En primer lugar, damos las gracias a las monjas claras que nos han permitido hacer esta charla aquí, en la sala de proyecciones del convento. Nos acompaña el deán de la Santa Iglesia Catedral, le damos muchas gracias por su asistencia y a todos ustedes. La conferencia que ha realizado la Junta de Hermandades y Cofradías se enmarca en el inicio de un programa de formación que a lo largo del año iremos desarrollando. Hoy nos acompaña don Alfonso Castilla García, doctor en medicina, jubilado, pero que ha dedicado años de su vida a la diócesis, como miembro de la delegación de liturgia, compartiendo dentro de ella su pasión por la música. Junto a su mujer lleva tiempo creando belenes con amor y hoy es el presidente de la Asociación de Belenistas de La Laguna, manteniendo viva esta tradición con gran entusiasmo. Sin más, dejamos a nuestro compañero Alfonso que nos deleite con su conferencia. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, muchos familiares, muchos conocidos. Muchas gracias. Es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes para hablarles de una de las tradiciones más bellas y arraigadas en nuestra ciudad. La tradición belenista de la que todos disfrutamos en la época navideña. A lo mejor si hablo con la voz así belendo, mejor porque me estoy quedando como... Bueno, lo primero, ¿qué es un Belén? Yo creo que todos sabemos lo que es un Belén, pero conviene definir algunas características que nos permiten dimensionarlo mejor. Estoy seguro de que todos ustedes tienen claro su significado en el contexto de la Navidad, y cuando se hace o construye un Belén se intenta exteriorizar con diferentes sensibilidades algún aspecto o aspectos de lo que sucedió allí, complementando su ambientación, si es posible, y su entorno, con otros complementos, puesto que lo que hacemos es exteriorizar el sentir de la Navidad que se vive intensamente en los diferentes continentes. En gran parte de la tradición hispana, hablar de belenes es sinónimo de portal o pesebre, ya que hace referencia a la representación plástica y escenográfica del nacimiento de Jesús en Belén. Podría decirse que la tradición europea se ha ido canalizando, adaptando su estética y sus personajes a nuestro paisaje volcánico y a nuestra arquitectura tradicional. En el año 2019, el Papa Francisco escribió una carta apostólica, Admirable Signum, sobre el significado y el valor del pesebre, y exponía que el origen del pesebre se confirma, ante todo, en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén, haciendo referencia al evangelista Lucas. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, o presepio, porque no había sitio para ellos en la pesebre. La tradición de los nacimientos era patrimonio casi exclusivo de las clases acomodadas, las instituciones públicas, los conventos, las iglesias, pero poco a poco se fue ampliando a toda la población y fue entonces cuando comenzó a comercializarse. Generalmente se hacían trueques, unas figuras hechas de barro o arcilla que en manos de lo que se llamaban barreros, artesanos que se dedicaban a hacer figuras populares de barro, a veces con indumentarias de cirios, que las vendían de puerta a puerta en Granada, en Murcia y también en Canarias. Al parecer eran intercambios comerciales por pieles de conejo o de otros animales, utilizados después para hacer sombreros y prendas. Estas figuritas de diferentes tamaños y en muchas ocasiones policromadas llegaron a estar muy cotizadas. ¿Cuál es la importancia del belenismo como expresión cultural y religiosa en Canarias? Un aspecto interesante era y lo sigue siendo la habitual implicación de niños buscando materiales del propio hábitat para hacer el nacimiento,
Se plantaban en pequeñas cajas o en otras superficies semillas de alpiste, que todavía lo seguimos haciendo a veces, que se iban regando cuidadosamente y germinaban a los pocos días, enriqueciendo el Belén con pequeñas ramas verdes. También se utilizaban pequeñas piedras, musgos, arena de la playa, arena corteza de los árboles y también fauna. Hay datos curiosos en Gran Canarias, donde se ponían en el Belén incluso caracoles y lagartijas o patitos pequeños, para que estuvieran por ahí danzando y hicieran como más dinámico el Belén. ¿Cuál es el origen del belenismo? Como todos ustedes saben, en el belenismo es fundamental la figura de San Francisco de Asís, aparte que es nuestro patrono y es el patrono de las monjas clarisas, San Francisco y San Fernando. La historia del Belén tiene una fecha y un lugar de inicio muy concreto y se lo debemos a este santo tan querido para los belenistas, que es San Francisco de Asís. Cuenta la historia que Francisco se detuvo en Brescio, en el Valle Gratino, viviendo probablemente en Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio XIII la confirmación de su regla, podría establecerse una síntesis evolutiva de la realización de los belenes a partir de unos antecedentes en época paleocristiana que alcanzaron una manifestación concreta cuando San Francisco de Asís tuvo la idea de celebrar la Nochebuena de ese año 1223 en Grecio, en Hungría, colocando en un pesebre una imagen del niño Jesús entre la Virgen y San José. Disculpen. Vivos. Convocó a sus frailes y a los habitantes de las cercanías y celebró la misa ante aquel nacimiento y se cantó la epístola. Así se inició una piadosa costumbre que se extendió por diversos países de Europa y alcanzó pleno derecho durante la segunda mitad del siglo XVII y en particular a lo largo de todo el siglo XVIII, cuando llegó a su apogeo. Su objetivo era acercar la humildad del misterio a los fieles de una manera tangible. Este acto se considera el punto de partida de la tradición belenista que luego se difundió por el resto de Europa a través de la Orden Franciscana. La tradición llegó a España impulsada inicialmente por estos convenios franciscanos, estos conventos franciscanos, entre los siglos XVI y XVII. Pero el gran impulso, el momento en el que el Belén se convierte en un fenómeno popular y artístico, llegó en el siglo XVIII. El rey Carlos III de España, antes Carlos VI de Nápoles, trajo consigo la rica tradición del Belén napolitano a la corte de Madrid. Desde la monarquía y la aristocracia, esta costumbre se popularizó rápidamente, llegando a ser un elemento imprescindible en la imaginería religiosa y en los hogares de toda España, incluyendo, por supuesto, nuestro archipiélago canario. Este contexto histórico y religioso es vital, ya que el arte belenista llegó a Canarias con el sello de la tradición peninsular, pero las islas desarrolló un carácter y una estética complementando. En las islas desarrolló un carácter y una estética completamente únicos, como veremos a continuación. ¿Cuál es la historia del belenismo en Canarias? Hay unas épocas fundamentales que son el siglo XVI y el siglo XVIII. La llegada del belenismo a Canarias está íntimamente ligada a la influencia de la Contrarreforma y especialmente al creciente poder de la Iglesia y las órdenes religiosas en los siglos XVII y XVIII. El Belén se consolidó como una herramienta pedagógica y devocional muy poderosa, haciendo el misterio de la Navidad más accesible a la población
tal como era el propósito original de San Francisco. Los primeros hermosos nacimientos se instalaron en los conventos de clausura y en las principales iglesias de las ciudades más importantes. En Tenerife, algunas ciudades de San Cristóbal de la Laguna y La Orotava fueron cruciales, y en Gran Canarias, los conventos de Las Palmas. Es importante destacar un fenómeno que ilustra el influjo aristocrático, que es el Belén de la familia Lercado. Este nacimiento de origen genovés y gran valor artístico data de finales del siglo XVII o principios del XVIII. La familia Lercado, de origen italiano y dedicada al comercio, poseía una gran influencia. De hecho, se especula que este Belén fue uno de los primeros en exponerse al público en Canarias, en su casa de la Laguna, lo que hoy es el Museo de Historia y Antropología. Este detalle subraya cómo la burguesía y la nobleza insular, imitando la costumbre de la corte de Carlos III, fueron los primeros mecenas de esta tradición belenista. En este periodo las figuras solían ser importantes, siguiendo el estilo barroco andaluz o napolitano, pero ya sentaban las bases para que los artesanos locales comenzaran a experimentar con otros tipos de figuras. La tradición de los nacimientos era patrimonio casi exclusivo de las clases acomodadas. Las instituciones públicas, los conventos, las iglesias, pero poco a poco se fue ampliando a toda la población. Fue entonces cuando empezaron a comercializarse al trueque unas figuras hechas de barro arcilla que en manos de, por ejemplo, no sé si veis esta parte. En los barretas, sí. Sí, perdón. Dos elementos son claves en este periodo. La materialidad, que se empieza a usar de forma masiva el barro, la madera, las telas y los elementos naturales de la tierra, como el picón, la piedra volcánica, el musgo, los velodes, los líquenes, creando una estética inconfundible, lo que sería un Belén tradicional. Y el costumbrismo. Si hasta entonces se recreaban paisajes hebreos, ahora se incorpora de manera consciente la realidad etnográfica insular. Los pastores visten trajes típicos canarios, los edificios son balcones de madera, pajares o molinos de gofio, y el paisaje de fondo es el pino canario o la palmera. Sería el Belén canario. Este giro costumbrista consolida el Belén canario como una manifestación folclórica y etnográfica propia, no solo religiosa, pero hay que destacar a artesanos como José Sánchez, que fue pionero en Telde en el uso de figuras costumbristas, aunque otros artesanos también se destacaron a mediados del siglo XX. Su labor fue el culmen de un proceso de canalización que venía ya gestándose desde el siglo XIX. Las características y las tipologías de Belén también son interesantes. Si algo que distingue al Belén canario es importante, es la fusión de la imaginería religiosa peninsular con la materia prima y el folclore insular. En cuanto a las figuras, aunque históricamente se importaron piezas de escuelas napolitanas y escuelas andaluzas, pronto se popularizaron las figuras de barro cosido y policromado, hechas por artesanos locales. Estas figuras son a menudo más robustas y tienen un aire de sencillez que las diferencia de la delicadeza del Belén murciano o el movimiento del napolitano. Un aspecto fundamental es la atención al textil y la vestimenta. Las figuras claves, como la Virgen San José, siguen patrones iconográficos tradicionales, pero los pastores y las figuras secundarias adoptan la vestimenta tradicional canaria con sus chalecos, granos de lana y el uso de tejares, de telares y bordados locales.
pero quizá lo más emblemático es el uso de materiales paisajísticos. El belenista canario echa a mano del entorno natural, el picón o la piedra volcánica, el musgo, los líquenes, los granos de millo o trigo, que los ponen unos días antes del montaje para que germinen y formen un manto verde que simboliza la esperanza y la fertilidad de la tierra. Esto es una herencia, por cierto, de tradiciones como las de Madeira, que llegaron con el comercio marítimo. También se canalizó lo que es la escena. Este es el punto donde la tradición se convierte en patrimonio propio, la canalización de la escena. El Belén deja de ser una recreación geográfica de Belén de Judea para ser una ventana a la propia vida canaria. Los elementos arquitectónicos son inconfundibles. En lugar de casas de adobe o desérticas, encontramos casones con balcones de madera tallada al estilo de la Orotava o la Laguna, molinos de gofio, etc. Los paisajes recrean en las islas barrancos, palmeras, pequeños caseríos costeros y a menudo en el fondo la presencia imponente del Teide en Tenerife o la silueta del Roquemulo en Gran Canaria. El Belén se convierte así en un homenaje a la tierra que lo acoge. Y por supuesto, los personajes costumbristas. Además de los pastores tradicionales, el Belén se puebla de figuras que reflejan el día a día etnográfico. Labradores con aperos de labranza, aguadores, aguadoras, con sus cántaros, pescadores con masas, incluso la figura del alfarero integrando el folclore y los oficios tradicionales canarios en el corazón del misterio. Hay algunas tipologías destacadas. Las manifestaciones externas del belenismo son diversas dependiendo de que hagamos unas categorías o clasificaciones, primando el aspecto estético artístico o el histórico bíblico, en el que se intenta reflejar los hechos y ambiente de la época en la que nació Jesús. Tanto unos como otros son interesantes si lo que pretendemos, como les diré al final, es que los niños vivan el Belén y la Navidad pues con este sistema, aunque no sea totalmente auténtico hebreo. Los niños disfrutan más y vendrán al día siguiente, mira que falta que una pepita y tal, y se le va formando el ambiente a los niños para que después sean belenistas como todos los días. Nosotros, y ahora hablo como responsable de la Asociación de Belenistas de La Laguna, llevamos 5 años encargándonos de la organización del concurso de belenes y de otros actos, gracias a la subvención del Ayuntamiento, a quien agradecemos su necesaria colaboración. Menciono este aspecto porque tenemos un techo de gasto que no nos permite establecer todas las modalidades de belenes que nos gustaría, lo que hace que algunos belenistas a veces queden descontentos. Pero si ponemos todas las diversidades de Belén, simplificando mucho cada tipo de Belén, tendríamos 7 o 8, que por un lado para el jurado sería exagerado el tener los que estás viendo, y por otro lado el gasto en premios tendríamos que poner nosotros dinero seguramente. Finalmente debemos destacar las 2 primeras tipologías que podemos encontrar hoy en las islas. El Belén tradicional o familiar, que es el más extendido. Estoy hablando más bien a nivel tradicional y en familias, y más que los que hacemos para participar en los concursos. Este Belén tradicional o familiar es el más extendido. Se monta en las casas, en pequeñas iglesias, en conventos, siguiendo la estructura clásica, aunque siempre con el sello de los materiales y el costumbrismo canario. Por otro lado, el Belén monumental y temático. Estos son los grandes protagonistas de la Navidad pública y atraen a miles de visitantes. El ejemplo más famoso a nivel mundial es el Belén de arena de las Canteras,
que no tiene mucho que ver con un Belén como tal ni con las categorías que tenemos nosotros, pero que atrae a mucha gente. Entonces, por lo menos, por ahí ves el Belén y alguno preguntará, ¿y qué significa esto? ¿Por qué está? Pues bueno, para algo servirá, aparte de lo estético y el arte que lleva en sí. Cada año artistas internacionales y locales levantan impresionantes esculturas efímeras, porque se destruyen con el agua poco a poco, sobre la arena de la playa, representando la escena navideña en un contexto bonito. También tenemos belenes monumentales en plazas y museos, como el de la Plaza de San Pedro. Tipologías, desde el pequeño nacimiento familiar hasta la gran obra de arte de la playa, demuestran la vitalidad y la capacidad de adaptación de la tradición belenista canaria. Bueno, ¿y cuál es la actualidad y futuro en estos belenes? Bueno, hay manifestaciones populares y rituales. La tradición belenista canaria no es solo un arte plástico, sino una fiesta. Una de las actividades más populares y recientes es la Ruta de Belenes. Muchas ciudades como La Laguna, Las Palmas o La Orotava organizan itinerarios públicos que invitan a las familias a visitar los nacimientos en iglesias, conventos, museos y sedes institucionales. Esto convierte la visita al Belén en una actividad comunitaria y educativa. Pero lo que verdaderamente distingue la Navidad canaria a nivel inmaterial es también la tradición musical ligada al Belén. En algunos lugares, pues serían los ranchos de Pascua o los ranchos de ánimas. Aquí tenemos muchos tipos de tradiciones y en las misas de Navidad pues, se cantan y se hacen bailes de niño que son interesantes. Finalmente, la culminación de la temporada, la celebración del Día de Reyes, está fuertemente ligada al Belén. El Auto de Reyes o las cabalgatas donde los Reyes Magos visitan el portal es la representación viva que traslada la escena estética del Belén a la calle, cerrando el ciclo con la ofrenda y la fiesta. Hay artesanos y belenistas destacados, porque la vitalidad de esta tradición se mantiene gracias a ellos y a las organizaciones dedicadas al belenismo. Estos artistas no solo restauran y conservan figuras antiguas, sino que siguen innovando en el arte costumbrista. Es imprescindible mencionar el papel de figuras históricas como José Sánchez de Telde, que fue pionero en dotar de una identidad netamente canaria a las figuras de barro a mediados del siglo XX, plasmando los distintos oficios y vestimentas de la época. Hoy en día el legado está en manos de las asociaciones belenistas, que en la isla hay muchas, gracias a Dios, y a otras asociaciones locales en las diferentes islas, que son el motor de esta tradición. Organizan exposiciones, cursos de modelismo o de belenes y promueven la ruta de belenes, asegurando que las técnicas desde el modelado del barro hasta la construcción del paisaje en corcho se transmitan a las nuevas generaciones. Nosotros esperamos a ver si el próximo año podemos meternos con algo más que con hacer un taller de belenes. Para concluir, volvamos a la idea inicial, y es que es el Belén en Canarias. Podría decirse que es una doble manifestación de identidad. Es la tradición religiosa universal que nos conecta con el resto del mundo cristiano, pero es también un patrimonio etnográfico que nos define a nosotros mismos. Es el paisaje, la gente, la vestimenta y la música en Canarias, condensados en una pequeña y humilde escena. Desde la fe y la cultura, el Belén canario es un nexo de unión
que celebra el pasado costumbrista de las islas, mantiene vivos los oficios y asegura que la esencia de la Navidad, ese mensaje de humildad en un portal, perdure. Es un arte en constante evolución, como demuestra el Belén de arena, que utiliza el material más efímero de las islas, pero que año tras año renace con la misma fuerza. Es nuestro deber, como canarios y amantes de la cultura, seguir fomentando y visitando estas maravillosas expresiones de nuestra tierra. Muchas gracias. La charla sobre Belén, y ahora lo vamos a complementar con el coro Epifanía, los miembros, algunos Solo va a tocar solo no estamos completos y entonces no estamos completos. estamos